Vamos a hacer algunos ejercicios con diodos. Siempre que tengamos circuitos con diodos, lo primero que tenemos que preguntarnos para poder resolver la situación siempre va a ser la polarización. Antes de cualquier operación, antes de que apliquen el de Ohm o de que ya estén sumando resistencias, incluso hay quienes empiezan a sacar las ecuaciones de Kirchhoff y demás. Digo, antes de cualquier cosa, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo está polarizado un diodo. Entonces, aquí hay un circuito ya, está una fuente de 9 volts, hay dos resistencias y está un diodo. Generalmente en los circuitos para electrónica analógica vamos a estar trabajando para determinar el voltaje que hay en la salida del circuito. En este caso, si hablamos de entrada y salida, bueno, podemos decir que los 9 volts pues es el voltaje de entrada o es el voltaje que alimenta el circuito, y queremos calcular un voltaje de salida. Me dice, ¿qué voltaje tenemos en la salida? ¿Sí? Eso me están preguntando, además de la corriente. ¿Sí? ¿Qué pasa con el voltaje de salida? Vean que aquí estoy agregando dos líneas. Estas dos líneas rectas que están aquí no son cables, ¿sí? Digamos que estas dos líneas son nada más las puntas del multímetro. Si este circuito ya lo tengo armado, yo vengo con las dos puntas del multímetro y los voy a conectar ¿en dónde? De aquí a acá. Entonces, acuérdense que la definición de voltaje está dada para dos puntos. Me dice voltaje, diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, si yo hablo del voltaje de salida, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? Es el que está entre esas dos X. Estas dos X que le estoy poniendo en el circuito son los dos puntos a los que hace referencia la definición de voltaje. Dice, diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Cuáles puntos? Esta X y esta X. Entonces, es por eso que les pongo estas líneas. Pero como les comentaba, estas líneas no son cables ni son parte del circuito. Esas líneas son nada más para acotar, para decir que ahí estamos considerando nuestro voltaje de salida. Entonces, hay varios voltajes aquí en el circuito. Uno es el de la entrada, otro es el de la salida. ¿Por qué tengo que aclarar qué voltaje tenemos? ¿Por qué o qué voltaje vamos a calcular? ¿Por qué la corriente no le estoy diciendo corriente de salida, corriente 1, corriente 2? Lo que pasa es que es un circuito serie. Vean que todo eso está conectado en serie. La fuente, la resistencia, el diodo, la otra resistencia, todo está en serie. Entonces, si es un circuito serie, no tiene caso que digamos o especifiquemos la corriente. Pues ya sabemos que cuando tenemos algo en serie, la corriente siempre va a ser la misma. Entonces vean que aquí no les puse corriente de salida, simplemente la corriente del circuito en cualquier parte es la misma. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Con lo que ya vimos en el video anterior, sabemos que el diodo está polarizado. ¿De qué manera? Acuérdense que en este símbolo hay, bueno, de manera interna hay un material tipo P aquí, un material tipo N acá, pero no va a ser necesario que ubiquemos dónde esté la P y la N. Lo único que va a ser necesario es que sepamos que la corriente en la fuente va siempre ¿de dónde? La corriente en la fuente siempre va de menos a más. Aquí está el menos, aquí está el más. La corriente va hacia arriba. Entonces vemos, si la corriente que me manda la fuente coincide con la flecha del símbolo del diodo, ¿qué concluimos? Que el diodo está polarizado ¿en qué? En directa, así de sencillo. Entonces, este diodo me dice que la corriente puede pasar así, de izquierda a derecha es la flecha. Bueno, eso coincide con esto. Ya concluimos que el diodo está polarizado en directa. A veces que se confunden y dicen, bueno, pues es que la fuente en realidad polariza la resistencia. Me dicen, pues sí, la resistencia aquí tiene más, es el más de la fuente, pero el diodo ya no. Bueno, no se pierdan con esa situación. La fuente polariza a esta resistencia y a todo el circuito completo, no nada más ahí. Entonces, la polaridad que le corresponde al diodo pues coincide con eso que le estoy diciendo, y en este caso se polariza nuestro diodo en directa. Y bueno, lo vemos de manera más rápida usando ese concepto de la flechita que va de izquierda a derecha. Entonces, diodo en directa se convierte en ¿qué? ¿Sí? Para trabajar con los diodos podemos trabajar podemos hacer uso del diagrama equivalente. En la clase anterior, bueno, en el video anterior les explicaba que si un diodo está polarizado en directa, se comporta como un circuito cerrado, un interruptor cerrado. Es decir, este diodo que está aquí, una vez que yo he concluido que está en directa, aquí podemos poner, el diodo está en directa. Como el diodo está en directa, podríamos dibujarlo como un interruptor. ¿Cómo está ese interruptor? Cerrado. Entonces, un diodo en directa es lo mismo que un interruptor cerrado o simplemente un cable. Y ahora sí, vamos a calcular la corriente. Pues no hay más que reducir el circuito. Si ustedes quieren, se puede volver a dibujar, o si quieren, pues ya simplemente lo resolvemos así como está. El diodo ya vimos que está conduciendo, es un cable.
se cierra todo y bueno, sigue estando en serie. ¿Qué pasa con esta resistencia y esta resistencia? Obviamente están en serie. Si quiero calcular inicialmente la corriente, ya sabemos que corriente por rey de ohm siempre se calcula dividiendo voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje voy a dividir? Pues el voltaje de la fuente. En este caso, ¿cuánto es? Pues es 9 volts. Vamos a dividir 9 volts entre ¿qué? Dividimos 9 volts entre la resistencia total. Digo, circuito sencillo, circuito serie, lo vieron ahí en electricidad y magnetismo. Entonces sumamos 120 ohms de esta resistencia más 680 de esto, estaríamos calculando nuestra resistencia total. ¿Cuánto es 680 más 120? Bueno, vamos a hacer la suma aquí. 120 ohms de una resistencia más 680 ohms de la otra resistencia. La suma de esas dos resistencias pues me da R total. Si quieren poner como un resultado extra, bueno, igual podríamos dar R total. Sumamos estas dos. Y lo importante aquí, que me están pidiendo calcular la corriente en el circuito, pues simplemente dividimos esta voltaje. Vamos a dividir 9 volts entre la suma de las dos, que sería 6, 7, sería entre 800 ohms. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 600 serían 700, sí, 800 ohms. Ahí está, 9 volts entre 800 ohms me da una corriente de 11.25 miliamperes. Ahí está, 11.25 miliamperes. No hay nada del otro mundo, no hay ciencia nueva, simplemente lo que estamos aplicando es la definición de diodo, el concepto de diodo, en este caso conduce. Cabe aclarar que este es un diodo ideal. El comportamiento del diodo ya en los circuitos reales no es igual. Posteriormente vamos a ver lo que es un diodo real. En este caso, insisto, ese es un diodo ideal. Es un cable, ya está. Dividimos voltaje entre resistencia, esa es mi corriente. Después me dice, vamos a calcular también el voltaje de salida. ¿Qué voltaje de salida tenemos? Bueno, si ustedes observan, el voltaje de salida que está entre estas dos líneas rojas es el que les comentaba hace un momento, el que está entre esas dos X. ¿Qué voltaje es el que tenemos a la salida? Pues no hay más que eso, el voltaje que está en donde, en esta resistencia de 680 ohms. ¿Sí? Resistencia de 680 ohms, podremos calcular el voltaje en una resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente hay que multiplicar, ¿qué? Hay que multiplicar la resistencia por la corriente. ¿Qué resistencia? Pues ya vimos que esa resistencia que incluye a mi voltaje de salida, digamos que podríamos llamarle resistencia de salida. ¿Cuánto es nuestra resistencia de salida? Pues es esta, 680 ohms. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos ley de ohm. Para cualquier voltaje se puede aplicar ley de ohm. Si estamos hablando de una resistencia, ahí está. Multiplicamos 680 ohms, ¿sí?, de nuestra resistencia por la corriente. ¿Cuál es la corriente que está pasando en esa resistencia? Es la misma que pasa por el diodo, la misma que pasa por la otra resistencia y por la fuente, dado que eso está en serie. Entonces multiplicamos 680 ohms por la corriente del circuito, que es ¿cuánto? 11.25 miliamperes. Y eso nos va a llevar a calcular que nuestro voltaje de salida. Entonces esa corriente 11.25 miliamperes la multiplicamos por los 680 ohms y tendríamos un voltaje de 7.65 volts. ¿Está bien? Entonces esto es un ejercicio para que vayamos viendo cómo es que trabajamos con los diodos, cómo se calcula corriente y voltaje. Siempre sabemos, vamos a aplicar la ley de ohm. Y bueno, en este caso pues ya vimos que el diodo está polarizado en directo. Bien, ¿qué sucede si tenemos ahora, por ejemplo, este caso? ¿Sí? Aparentemente pues es el mismo circuito, cambié las resistencias, son otros valores, es otra fuente, pero también hay algo importante que va a facilitar mucho las cosas. Antes de cualquier operación, antes de que sumen las resistencias, porque pues aparentemente están en serie, antes de que las sumemos vamos a ver cómo está polarizado el diodo. Entonces vemos que la corriente en una fuente siempre va de menos a más. La corriente en esta fuente pues va hacia dónde, pues va hacia arriba, ¿está bien? Entonces esta fuente me daría una corriente que estaría yendo de abajo hacia arriba. Entonces la corriente que está mandando esta fuente de 20 volts, la corriente tendría que estar dando vueltas así. Pero vemos que el diodo, ¿cómo está? Vean que el diodo, independientemente de dónde esté el material P y el N, eso no es necesario que lo recordemos estrictamente en esta parte. Independientemente de dónde esté el material tipo P y tipo N, vemos que la corriente de la fuente estaría dando vueltas en ese sentido.
En cambio, el diodo me dice que la corriente que podría pasar por él tenía que estar en donde, en sentido contrario. Entonces vemos que el diodo me dice la corriente puede pasar por allá y la fuente me dice la corriente va a ir en ese sentido. ¿Qué sucede? En este caso, bueno, concluimos. ¿El diodo está polarizado en qué? Mi diodo está polarizado en inversa. Si está polarizado en inversa, ¿qué sucede con él? Se convierte en un circuito abierto o un interruptor abierto. Por lo tanto, ¿será necesario que sumemos esta resistencia con esta? Pues simplemente no. Si vemos que aquí ya no hay un lugar, o bueno, no hay un medio por donde pasan los electrones, ¿qué corriente vamos a tener? Simplemente la corriente va a ser ¿cuánto? 0 amperes. Sin calcular nada. ¿Sí? Siempre que tengamos un diodo en inversa, su corriente en este diodo ¿cuánto es? Pues es 0. Y bueno, como todo está en serie, lo mismo que el caso anterior, las dos resistencias, la fuente y el diodo están en serie, entonces todo tiene la misma corriente. Si el diodo está en inversa, su corriente es 0, por lo tanto la corriente en cualquier parte del circuito ¿cuánto es? 0 amperes. Podremos calcular el voltaje de salida, ahora vean dónde está, pues igual en una resistencia. Estas dos líneas que les puse aquí en dorado me está diciendo el voltaje de salida es lo que tengo aquí. ¿Cómo lo hacemos para calcular el voltaje de salida que está aquí? Pues igual ley de Ohm. ¿Qué resistencia tenemos? Tenemos pues 100 ohms. Estrictamente aplicando la ley de Ohm me quedaría así, 100 ohms de mi resistencia multiplicada por la corriente, pero pues obviamente ya estamos viendo que la corriente ¿cuánto es? Pues es 0. Si tenemos 0 la corriente multiplicado por cualquier resistencia que ustedes pongan aquí, ¿cuánto va a ser nuestro voltaje de salida? Pues 0 volts. ¿Está bien? Entonces lo estoy escribiendo pues nada más para que reflexionen un poquito, para que vean de dónde viene todo, pero bueno, sin necesidad de escribirlo, así al momento de que yo veo que el circuito está abierto y que me dicen que el voltaje de salida está en la resistencia, bueno, si en la resistencia no hay corriente, ahí vemos, si en la resistencia hay 0 amperes, ¿habrá voltaje? Pues no, obviamente, le dio, me dice voltaje por resistencia, pues voltaje es igual a la resistencia por corriente, entonces corriente 0, voltaje 0, ya sin más explicación. Entonces, ¿cuál es el meollo de este ejercicio, de este segundo caso? Bueno, pues en esta situación vemos que lo que nos resuelve de inmediato todo, sin hacer ninguna operación, lo que nos resuelve en este caso el ejercicio es la polarización del diodo. En el momento que veo que está en inversa, pues ya acabé el ejercicio. Entonces, es importante que ustedes reflexionen, vean, comparen todo lo que estamos viendo aquí con lo que ustedes ya pudieron haber estudiado y pregunten dudas. Estos videos yo los subo con la intención de que los vean, obviamente, ustedes y estudien todos estos temas. Tengo 3 grupos de electrónica analógica. Es mucho más fácil y recomendable en este caso subir los videos como se los estoy subiendo. Ustedes ven los videos y si es que hubiera alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza ustedes avísenme, ¿sí? Avísenme. Vamos a tratar de hacerlo siempre por la aplicación de Classroom. Entonces, ahí voy a subir la indicación, voy a subir esos videos, les voy a explicar ahí algunas cosas o les voy a dar algunas indicaciones, ustedes estudien en base a eso y avísenme igual ahí por medio de Classroom, avísenme. ¿Sabes qué? Pues aquí tengo problemas con este ejercicio, o hice la operación, no me dio, o tengo la duda, ¿qué pasaría si tuviera este circuito? Como les decía, es un poquito más recomendable hacerlo así con esos videos que yo les subo. ¿Por qué es más recomendable? Porque en el momento que yo tengo disponibilidad de tiempo, en ese momento grabo el video y lo subo. Igualmente, en el momento que ustedes tienen disponibilidad, pues ven el video y ya estudian, ¿sí? Si quieren que hagamos videos en vivo, también se puede hacer. Por ahí ya con alguno de los grupos de electrónica, ya lo hicimos el viernes, ya dimos ahí una clase en vivo. Entonces, si quieren alguna clase en vivo, igual lo podemos hacer. ¿Cuál es la ventaja de que hagamos alguna clase en vivo? Por ejemplo, en Zoom o en Meet, donde ustedes quieran. Si hacemos una clase en vivo, la ventaja va a ser que pues, en el momento ustedes pueden preguntar dudas y en el momento se les resuelven esas dudas. La desventaja de hacerlo con una clase así en videoconferencia, la desventaja es que debemos de coincidir. Obviamente deben de coincidir ustedes conmigo al mismo tiempo, y además todos los alumnos del grupo, o bueno, se supone que la mayoría de los alumnos del grupo tendría que estar conectado en ese mismo momento para que se pueda llevar a cabo la clase. Algunos me han dicho es que no puedo, es que no tengo internet, o estoy allá en un pueblo donde no hay muchos servicios y el café de internet lo cierran en tal hora. Entonces hay diversas situaciones que ahí son la desventaja para hacer una clase en vivo. Pero ustedes avísenme si es que requieren que todo esto se los haga ya
de manera bueno, en tiempo real, para que ustedes vayan preguntando dudas. Lo hacemos pues bajo ese riesgo, digamos, de que algunos no se puedan conectar, o de que algunos se les vaya la luz, o que no tengan internet, algo así. Entonces, ventaja de hacerlo por este medio es que en el momento que yo tengo la disponibilidad lo hago, en el momento que ustedes tienen la disponibilidad lo ven, lo estudian y hacen las tareas que yo les voy a dejar. Entonces, avísenme, cualquier situación lo podemos considerar. Vamos a hacer más ejemplos. Ahí tenemos otro caso. Otra vez, un circuito serie, 2 resistencias, un diodo. No cambia en nada el procedimiento para calcular la corriente. Vamos a calcular la corriente. Respecto al primer ejercicio, pues es prácticamente la misma situación. Primero, preguntamos cómo está polarizado el diodo, ¿sí? En este caso vemos que aquí está el menos, aquí está el más. Otra vez la corriente va de abajo hacia arriba. La corriente puede pasar por el diodo, ¿estamos de acuerdo? Me dice que este diodo va a conducir solamente hacia abajo. Bueno, esa dirección del diodo que me está dando en este caso el circuito coincide con esto. Entonces, corriente puede pasar por el diodo dado que va aquí de arriba hacia abajo. Hay una corriente que está fluyendo en este sentido. Entonces sí, claramente vemos que en este caso nuestro diodo está polarizado en directa. Si está polarizado en directa, entonces sí, hacemos todas las operaciones que corresponden. Acuérdense que podemos dibujar un diagrama equivalente. Este diodo, al momento de que concluimos que está en directa, ¿en qué se convierte nuestro diodo polarizado en directa? Se convierte en un cable. Entonces, aquí hay un cable y bueno, está fluyendo una corriente en ese sentido. Si aquí hay un cable, ¿qué va a pasar con esas dos resistencias? Pues las podemos sumar. Están en serie, todo está en serie, entonces podemos calcular una resistencia total. Sumamos 1.5 kilo ohms con 2.2 kilo ohms y bueno, esa sería nuestra R total. ¿Cómo calculamos corriente? Pues ya sabemos. Para calcular la corriente siempre es voltaje total, que en este caso es ¿cuánto? 10 volts entre R total. R total, pues ya vimos que es 1 y 2 sería 3, 3.5 y 2, 3.7 kilo ohms. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 5, 6, 6, está. 3.7 kilo ohms sería el R total. Dividimos 10 volts entre 3.7 kilo ohms, ¿cuánto nos va a dar? 10 entre 3.7 kilo ohms. También podría ser 3700 ohms, si lo quieren manejar como ohms, háganlo. 10 entre 3700 ohms o 3.7 kilo ohms, el resultado es el mismo. En este caso me da una corriente de 2.7 miliamperes. Ahí está. 2.7 miliamperes. Ya está nuestra corriente del circuito. En cualquier parte de los 4 dispositivos que tenemos aquí, los 4 elementos, cualquier parte pasa una corriente de ¿cuánto? De 2.7 miliamperes. Es un circuito serie. La misma corriente en todos ellos. Entonces, ¿qué hacemos ahora para calcular el voltaje de salida? Vean en dónde está nuestro voltaje de salida, ¿sí? Voltaje de salida está ahora, estas dos líneas incluyen a el diodo. No es como el primer caso. En el primer caso, pues ya vimos que calculamos corriente y nuestro voltaje de salida para el primer circuito que hicimos hace un momento, era el voltaje que estaba en la resistencia. Ese era nuestro voltaje de salida. Ahora nuestro voltaje de salida, ¿dónde está? Nuestro voltaje de salida está entre esas dos X. Tenemos que saber qué diferencia de potencial hay entre esta X y esta X, que es el voltaje. Entonces, ahora nuestro voltaje de salida está incluido en el diodo. Sencillo, igual como lo hicimos hace un momento, ¿sí? ¿Cómo calculamos voltaje por ley de Ohm? Pues vamos a multiplicar resistencia por corriente. ¿Tenemos la resistencia que hay aquí? Bueno, pues a lo mejor dicen, no tenemos la resistencia porque es un diodo. Bueno, pues yo les informo que sí. Aquí tenemos una resistencia. ¿De cuánto es esa resistencia? Ahí en el video anterior vimos que si un diodo está polarizado en directa, su resistencia de cuánto es de manera ideal. Veamos que su resistencia es 0. Entonces podemos multiplicar la resistencia 0 de este diodo por la corriente. Pues claro que sí. Vamos a multiplicar 0 de la resistencia por la corriente que ustedes quieran. ¿Cuánto nos va a dar de voltaje de salida? Simplemente 0, ¿sí? 0 ohms por 2.7 miliamperes, pues me da 0 volts. Es una manera de concluir, digamos, este ejercicio de calcular voltaje de salida. Otra manera, igual basándonos en las definiciones, podría ser hacer un diagrama equivalente. Acuérdense,
El diodo, una vez que ya sabemos cómo está polarizado, yo podría dibujar en lugar del diodo un interruptor. ¿Y cómo está ese interruptor? En este caso ya vimos que el diodo está en directa, entonces puedo quitar el diodo y lo puedo sustituir por un interruptor que está cerrado, o es un cable. Entonces ya vimos que el voltaje de salida es cero. Otra manera, pues, sin irnos de esta forma, otra manera es recordar la definición de voltaje. Me dice voltaje, diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces yo digo, esta X es un punto y este X es el otro punto. Pero vemos claramente que los dos puntos están unidos ¿con quién? Con un cable. Entonces obviamente si los dos puntos, el punto de aquí y el punto de acá, están unidos por un cable, pues resulta que es el mismo punto. Todos los puntos que les voy a marcar aquí es el mismo. Todo esto es el mismo punto. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Todos esos puntos que le estoy poniendo en morado es el mismo punto. Entonces si tú me dices diferencia de potencial entre este punto y este punto, pues no hay diferencia de potencial porque es lo mismo. Está unido por un cable igual. Diferencia de potencial entre este punto y este, pues es exactamente el mismo punto. No hay voltaje. Entonces en cualquier pareja de puntos que ustedes agarren aquí, en todo esto que les puse en morado, cualquier pareja de puntos, pues sabemos que no hay diferencia de potencial. Por lo tanto el voltaje, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser 0 volts. Como digo, una forma diferente, digamos, de llegar a la misma conclusión. Incluso si fuera necesario explicar, si fuera necesario escribir o redactar ahí la justificación para saber por qué es este 0, bueno, pues es eso. El diodo es un cable. ¿Qué voltaje hay en un cable o entre dos puntos de un cable? Pues simplemente 0. Esta es la respuesta para este ejercicio. Ahí tenemos otro ejemplo. Igual, circuito serie. Vamos a calcular la corriente del circuito y también el voltaje de salida. Tal como lo hicimos en los casos anteriores, primero hay que preguntar cómo está polarizado el diodo. Entonces, vean que en la fuente me manda una corriente que tendría que ir ¿en qué sentido? En ese sentido. Sabemos que siempre en una fuente de voltaje la corriente va de menos a más. Entonces ahí va la corriente de menos a más. Tendría que pasar así. Pero ¿qué sucede con este diodo? El diodo está al revés. La fuente manda una corriente en este sentido y el diodo me dice que la corriente que podría pasar por él tendría que ir hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede con este diodo? ¿Está polarizado de qué manera? Está polarizado en inversa. Ahí está. Entonces, si un diodo está polarizado en inversa, ¿en qué se convierte? Se convierte en un circuito abierto. Acuérdense que la corriente es un flujo, es un ciclo completo, al menos un ciclo completo. Hay veces que se llegan a confundir, para otros circuitos a lo mejor llegan a esa confusión. Me han llegado a decir, la corriente pasa por la fuente y pasa por esta resistencia. Me dicen, la corriente nada más llega hasta aquí. Bueno, les aclaro, no es cierto. Para que hubiera una corriente tendría que dar al menos la vuelta completa. Entonces, si tú me dices, es que la corriente llega hasta aquí y hasta ahí se queda, no es cierto. La corriente tendría que ser vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, ciclos completos. En el momento que me digas, llega hasta aquí, bueno, pues ya. Si ya no pasó de ahí, no hay corriente, simplemente. Entonces, ¿qué concluimos? Que la corriente en ese circuito, ¿cuánto es? Pues 0 amperes. 0 amperes, ¿por qué? Porque el diodo no dejó que pasara esa corriente. Entonces, no hay corriente aquí, ni acá, ni en ninguna parte del circuito. Otra vez, como los que hemos trabajado, es un circuito serie, entonces su corriente es 0. Y bueno, aquí viene la parte que les confunde igual a muchos, por eso dejé este ejercicio al final. ¿Qué sucede con el voltaje de salida? Vean, el voltaje de salida está aquí, otra vez, como lo he marcado con las X de los casos anteriores. Dice el voltaje que está entre las dos X, o el que está entre estas dos líneas. ¿Cómo lo hacemos para calcular este voltaje? Hay quienes dicen, bueno, pues el voltaje va a ser 0. No es cierto. El voltaje de salida, en este caso, el que está de aquí hasta acá, no es 0. Vamos a calcular el voltaje aplicando una de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Por ahí ya en el repaso que hicimos, antes de todo esto, en el repaso que hicimos, veíamos que suma de voltajes en una malla es igual a ¿qué? Es igual a 0. Entonces, ¿cuántos voltajes hay en esta malla? Hay 4 voltajes. Vamos a llamarle de alguna manera las resistencias para ubicar sus voltajes. Vamos a llamar a esto resistencia 1 y a esto resistencia 2. Y vamos a hacer la suma de los voltajes en esta malla. Hay 4, como les digo. Uno es el voltaje de la fuente, otro sería B1. ¿Quién es B1? Pues el voltaje que está en R1. Otro sería ¿quién? B2. ¿Quién es B2? Pues el voltaje que está en la resistencia 2.
Y el otro voltaje, ¿cuál sería? El que estoy buscando, el que está aquí, que se llama como pues voltaje de salida. Entonces, voy a sumar todos los voltajes de la malla y la suma de estos voltajes me tiene que dar 0, con la intención de calcular este. Hay quizá algunos de ustedes que ya de inmediato saben qué respuesta tenemos aquí. Bueno, hay quienes todavía no lo dominan o quienes todavía no lo aprenden a hacer. Pero vamos a ver cómo es que se demuestra, cómo es que se calcula este voltaje, que como les digo, no es 0. Sumamos los 4 voltajes de la fuente. Tenemos 15 volts. Una manera sencilla, cuando tengan ustedes una malla. Si tienen una malla donde nada más hay una sola fuente, lo más sencillo para evitar poner polaridades, lo más sencillo es que pongan la fuente positiva y todos los demás voltajes negativos. Es decir, 15 menos, ¿qué voltaje tenemos aquí? V1 menos, ¿qué voltaje está acá? Voltaje de salida menos, ¿qué voltaje está aquí? Voltaje 2. Y todo esto es igual a 0. Vean que no fue necesario que les pusiera yo aquí. Ya sabemos que aquí hay más, menos. Ya sabemos que el más de la fuente polariza R1 con ¿qué? Con más. Ya sabemos que el menos de la fuente polariza con menos R2. Digo, si hacemos esto como en el repaso de las leyes de Kirchhoff, vamos a llegar a la misma situación. Va a quedar aquí más, menos, más, menos, más, menos. Sabemos que si recorremos o pasamos por un voltaje de menos a más debe ser positivo, como este, o si pasamos de más a menos debe ser negativo. Entonces, si completan ustedes toda la polarización, se van a dar cuenta que llegan a esto mismo. Entonces, una manera más rápida para evitar poner todos esos más y todos esos menos, nos vamos por algo más sencillo. Como les digo, en el repaso lo hicimos así, porque es la manera, digamos, oficial o la manera estrictamente que tendríamos que adoptar para saber qué polaridad tiene este voltaje y este en la suma de la ley de Kirchhoff. Entonces, en lugar de estar poniendo más y menos a todos lados, como les decía hace un momento, si hay una malla donde nada más esté una fuente, ahí está, es la única fuente que hay, no hay más fuentes en la malla. Entonces, si hay una malla donde nada más hay una fuente y quieres sacar la ecuación de suma de voltajes, sencillo, pon la única fuente positiva y todos los demás negativos y va a coincidir como si lo hubieras hecho con toda la polarización más menos más menos. Entonces, hagan la prueba. Si no resulta esta misma ecuación, me avisan y aclaramos cualquier situación que haya. Entonces, ya está. Suma de los 4 voltajes en la malla es igual a 0. ¿Cuál queremos calcular? Queremos calcular voltaje de salida. Muy sencillo. Aquí está voltaje de salida. ¿Cómo vamos a calcular voltaje de salida? Pues está fácil. Está restando aquí. ¿Cómo lo vamos a pasar para acá? Sumando y ya está. Este menos pasa para acá sumando. Me quedaría que voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A 15 volts menos V1 menos V2. ¿Estamos de acuerdo? Lo escribí al revés nada más. Voltaje de salida estaba negativo, lo pasé para acá positivo. Lo estoy escribiendo al revés y es lo que está aquí, ¿sí? Me quedaría 15 volts menos V1 menos V2 es igual a voltaje de salida, que es lo que sigue. 15 menos V1 menos V2. Entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular voltaje 1? Voltaje 1 es el que está en ¿dónde? Pues en la resistencia 1. ¿Cómo lo hacemos para calcular voltaje 2? Es el que está en ¿dónde? Pues en la resistencia 2. ¿Podremos calcular V1 V2? Pues sí, ¿qué hay que hacer? Multiplicar corriente por resistencia. Siempre que tengamos una resistencia, su voltaje se calcula ¿de qué manera? Pues R por I. Entonces multiplicamos 470 ohms, que es nuestra resistencia 1, 470 ohms por 0 amperes, ¿cuánto nos va a dar? Pues obviamente V1 nos va a dar ¿cuánto? 0. ¿Sí? 0 amperes por 470 es esto. ¿Qué nos va a dar en voltaje 2? Pues igual. Ahora tenemos en la resistencia 2 10 kilo ohms por 0 amperes, ¿sí? Igual, acuérdense que estos 0 amperes pasa por cualquier parte del circuito. Entonces 10 kilo ohms de nuestra resistencia por 0 amperes, ¿qué nos va a dar en voltaje 2? Solamente 0, ¿sí? Entonces aquí me quedaría voltaje 1 0, voltaje 2 0. ¿Cuánto es? 15 menos 0 menos 0. Pues solamente nuestro voltaje de salida es ¿cuánto? 15 volts, sin falla, ¿sí? Sin falla en cualquier circuito que ustedes tengan, así como lo estamos mostrando aquí. Un diodo en inversa. Si yo quiero saber qué voltaje hay en el diodo, es el mismo que está en la fuente. Los 15 volts que yo tengo en esa fuente son exactamente los mismos 15 volts que tengo acá en donde está el diodo. ¿Por qué? Pues porque el diodo está en inversa. El diodo está en inversa, la corriente es 0. Hay veces que llegan a confundirse, me dicen, bueno, sabemos que el voltaje de entrada es 15. Sí, es correcto, el voltaje de entrada es 15.
Me dicen, ¿cómo es posible que el voltaje de salida también sea 15? Me han llegado a hacer esa pregunta. 15 en la entrada, 15 en la salida. Me dicen, no puede ser, o la duda me dicen, no puede ser que la salida sea 15 si la entrada es 15. Me dicen que no puede ser porque también están las resistencias. Me dicen, entonces, ¿qué pasa en las resistencias? ¿Qué voltaje se quedó ahí? Porque los 15 que están en la salida son los mismos que estaban en la entrada. O dicho de otra manera, ¿por qué los 15 volts que tengo en la entrada son exactamente los mismos que tenemos a la salida? ¿Qué pasa con las resistencias? Bueno, pues aquí está muy claro. En las resistencias, ¿qué voltaje tenemos? Pues cero, ¿sí? Acuérdense que un voltaje también se conoce como pérdida de voltaje o caída de voltaje. Entonces, si yo tengo 15 volts, ¿qué voltaje se resta aquí? ¿O qué voltaje se pierde en cualquier resistencia? 15 volts menos 0. Menos 0 es por eso que llegamos que a la salida tenemos los mismos 15 volts de la entrada. Gracias a que esto solamente se cumple cuando no hay corriente, ¿sí? Como la corriente es 0, el voltaje en cualquier resistencia con su corriente 0, pues es 0. Entonces, podríamos hacer más ejemplos como este, ¿sí? Incluso si le agregamos resistencias. ¿Qué pasaría si aquí pongo una resistencia 3 con el valor que sea? R3, no sé, 15 kilohms. O por acá pongo R4, por acá pongo R5. Agrego todas las resistencias que yo quiera. Mientras que el circuito siga así, mientras que el diodo esté en inversa y la corriente siga siendo 0, ¿cambiará en algo mi resultado? Pues no va a cambiar mis resultados. A pesar de que yo aquí pongo otra resistencia, no sé, B3. ¿Cuánto va a ser B3? Pues multiplico el valor de esta resistencia por 0, ¿qué nos va a dar? Pues otra vez 0. O acá una resistencia 4, una resistencia 5. Cualquier resistencia que yo ponga aquí multiplicada por este 0 amperes, ¿qué me va a dar? En este voltaje 4, en este voltaje 5, 0. Entonces estaríamos restando 15 menos 0, menos 0, menos 0. Siempre vamos a llegar a ¿dónde? A ese 15. Y bueno, ¿por qué tenemos este resultado? Pues porque el diodo está en inversa. Y precisamente el voltaje de salida lo estamos tomando ¿en dónde? En el diodo, que en este caso pues es el que está entre estas dos líneas donde marcamos el voltaje de salida. Entonces ahí están ya al menos 4 ejemplos de circuitos con diodos. Es importante que los estudien exactamente todo lo que les he explicado. Si ustedes quieren, pues tomen notas, hagan unos apuntes, tengan ahí su libreta de electrónica analógica, les podría llegar a servir. No reviso apuntes yo. Si es que llegamos a vernos de manera presencial o bueno, tener clase presencial en la escuela, yo no voy a revisar apuntes. Los apuntes les van a servir a ustedes. Si ustedes quieren tener algo ordenado, algo bonito, algo bien hecho, bueno, las tareas que yo les vaya pidiendo, pues obviamente yo se las pido, me las manden en foto. Todo lo pueden tener en una libreta, todo ordenado. Entonces ahí podrían ir incluyendo todo esto que les estoy explicando y llevar un orden de los conceptos que estamos trabajando. Entonces estudien toda esta teoría. Ya vimos en el video anterior lo que es física de semiconductores. Aquí ya estamos viendo algunos ejemplos de los circuitos con diodos. Entonces estudien todo, pregúntenme cualquier duda, por favor, insisto, hay que hacerlo por medio de Classroom. No me manden, vamos a evitar que me estén mandando correos o hay veces que incluso me llaman o tienen mi número de teléfono, me mandan WhatsApp. No, todo hay que hacerlo por Classroom. Ahí pregunten cualquier situación que tengan, cualquier duda que haya. En el momento que ustedes pregunten, ahí mismo les contesto y podría ser que a sus compañeros les ayude esas dudas. Igual si es que se requiere, si ustedes consideran que debemos de hacer alguna videoconferencia, la hacemos también. Nada más es cuestión de que ustedes me informen o me hagan la sugerencia para que lo consideremos. Por el momento estudien estos 2 videos que les acabo de hacer y pregunten cualquier situación y por ahí estoy en espera de los comentarios que me den.